¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Espero que bien. Vamos a resolver la práctica número 4. El tema es congruencia de triángulos. Vamos a comenzar con el número 1, que dice: en el gráfico, las regiones sombreadas son congruentes. Calcule A entre B más C. Muy bien. El problema dice que estas regiones que son sombreadas, que se refiere a los triángulos, dice que son congruentes. Al ser congruentes, tú tienes que entender una cosita. Tienes que entender lo siguiente, que la palabra congruencia significa igualdad. En otras palabras, entiendes que los triángulos son iguales. ¿Sí? Los triángulos son iguales. Muy bien, pero en primer lugar lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a completar los ángulos internos del triángulo. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien o te parece mal? Bueno, a ver, este ángulo interno, que le vamos a poner aquí, este ángulo interno, ¿cuánto sería? Tengo 100, 30 sería 130, por lo tanto me falta 50 grados para que sea 180. Tengo 30, tengo 50, por lo tanto este ángulo tiene que ser 100 grados. Muy bien, como son triángulos iguales, ¿de qué forma podemos encontrar las variables? Observa lo que vamos a hacer. Mira, con una flechita de color rojo le decimos lo siguiente: que frente del ángulo 100 grados está ubicado el lado C. Frente de 100 está ubicado C. Por lo tanto, aquí frente de 100 también debe estar ubicado 100. ¿Por qué? Porque son iguales los triángulos y debe cumplir esa relación. Muy bien. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Te das cuenta que frente de 50 está ubicado el lado B. Frente de 50 también debía estar ubicado el lado B. Conclusión, te das cuenta que aquí tiene que ser B. O sea, A es igual a B. Por lo tanto, ya podemos resolver lo que nos pide. Lo que nos pide es A, pero recuerda que tu A es B. Sería B sobre B más C. Recordemos que C, ¿cuánto es? Frente de 100 es C, frente de 100 también debe ser C. Tu C debe ser 6. B entre B, eso resulta 1. Y lo agregamos 6 y eso sería 7. Por lo tanto, ya tengo mi respuesta, ¿no? Marco 7, la letra B. Muy bien, vamos a continuar con la número 2. Dice: en el gráfico, las regiones sombreadas son congruentes. Calcule alfa. Muy bien, chicos. Dice que las regiones sombreadas son congruentes. Por lo tanto, son triángulos que tienen los mismos ángulos y los mismos lados, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a resolver, jovencitos. ¿Cómo podemos resolver este problemita? Decimos lo siguiente: como tenemos aquí el ángulo beta y aquí también el ángulo beta, vamos a aprovechar los ángulos. ¿De qué forma vamos a aprovechar? Vamos a aprovechar de la siguiente forma. Observa lo que vamos a realizar. Muy bien, mira, ¿te das cuenta? Frente de beta se ubica este lado, que lo voy a poner culebrita. Frente de beta se ubica culebrita. Y frente de beta también debe estar ubicado culebrita. ¿Y por qué razón? Porque los triángulos son iguales, pues, ¿no? Frente de beta culebrita y frente de beta también debe estar culebrita. Porque los triángulos son iguales. Muy bien. Y te percatas que aquí se ha formado nada menos que un pequeño triángulo. Y el triángulo tiene lados iguales. También debe corresponderle con ángulos iguales. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser alfa, ¿no? Colocas aquí el ángulo alfa. Muy bien. ¿Ya está? Por lo tanto, dice lo siguiente, a ver. Este ángulo, que es 40, es el ángulo externo. Pero, ¿de qué triángulo? De este triángulo. El ángulo externo tiene que ser la suma de dos ángulos internos. Muy bien. O también puedes decir que la suma de dos ángulos internos, que sería 2 alfa, nos tiene que dar el ángulo externo, que es 40 grados. Mitad alfa y mitad sería simplemente 20 grados.
Y finalmente encuentro el valor de alfa, que sería 20. Muy bien, vamos a continuar con la número 3. Dice, en el gráfico las regiones sombreadas son congruentes. Calcule el lado AB más el lado BC. Muy bien. A ver, tenemos que encontrar la suma, ¿no? De AB, que es esto, más BC. Pero te das cuenta, esto es un triángulo isósceles, mira. Estos ángulos son iguales, por lo tanto, los lados también tienen que ser iguales. ¿Sí? Tienen que ser iguales. Muy bien. Ahora sí, borramos esto. Ya, vamos a trabajar en primer lugar los triángulos que son congruentes. A ver, este angulito lo voy a denotar que sea simplemente una variable con color verde, creo, a ver, a ver aquí, con color verde que sea simplemente alfa, ¿sí? Que sea alfa, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, este ángulo de color rojo que está aquí, ¿cuánto tiene que ser? Recordemos que este ángulo es 90, mira, aquí está 90, ¿lo puedes ver? A ver con la manito, esto es 90, por lo tanto aquí también tiene que ser 90 grados, ¿o no? Ya, esto tiene que ser 90. Para que sea 90 este ángulo, el ángulo de color rojo tiene que ser 90 grados menos alfa, ¿sí? Y concluyes de que este triángulo de color rojo más el color verde tiene que sumar el ángulo de 90, por lo tanto tiene que ser alfa. Porque 90 menos alfa más alfa tiene que darte 90 grados. Muy bien. Como son triángulos congruentes, frente de alfa se ubica 3. Y aquí tiene que ubicarse también el lado 3. Y lo colocas aquí 3. Hemos dicho, ¿no? Como esto es el ángulo tita, aquí también tenemos tita. Nos encontramos en un triángulo isósceles, en la cual corresponde ángulos iguales, lados iguales. Por lo tanto, aquí también tiene que ser 3. Por lo tanto, la suma de los lados, que sería 3 más 3, eso me resulta 6. Y eso sería mi respuesta para este interesante ejercicio, la letra E de tu ex. Muy bien, vamos con la número 4. La número 4 dice, según el gráfico, AB es igual a CD. Muy bien. AB es igual a CD, ¿no? Vamos a colocarle culebrita. Esto sería tu AD. Tu AD es igual a CD, toda esta distancia. Tenemos que determinar el valor de alfa. Sí, tenemos que determinar el valor de alfa. Muy bien. A ver, te vas a enfocar en primer lugar en ese triángulo de color verde. Perdón, de color amarillo que le estamos pintando. Y aquí también lo voy a pintar de color verde, ¿no? Más o menos ahí. Ya. Estos dos triángulos, ¿qué tienen en común? Te percatas lo siguiente, a ver. Tienen en común lo siguiente. Serruchito, y aquí también tienen serruchito, ¿verdad? Esto es 3, y aquí también es 3. Esto es 5, y aquí también es 5. Conclusión, los triángulos de los colores verde y amarillo comparten tres datos que son iguales, que serían sus lados, ¿sí? Que serían sus lados. Si comparten, si tienen en común lados iguales, se dice que son triángulos congruentes, ¿sí? Son triángulos congruentes. Muy bien, chicos. Por lo tanto, dices lo siguiente. ¿Qué puedes decir aquí? Frente de serruchito se ubica alfa. Frente de serruchito también debe ubicarse alfa, porque los triángulos son congruentes y podemos establecer esa relación. En sí, dos triángulos son congruentes cuando comparten tres datos que son iguales, ¿ya? Muy bien. Recordemos que las dos alfas forman el ángulo llano. Por lo tanto, 2 alfa tiene que ser igual a 180 grados. Sacamos mitad y llegamos a la respuesta. Entonces, marcamos la B. Muy bien.
Vamos a continuar con la número 5. Dice, según el gráfico, AB es igual a BC. Muy bien. Dice que el lado, a ver, un color rojito, el lado AB. Este lado AB es igual al lado BC. Muy bien. A ver aquí, con otro colorcito. ¿Qué más? Aquí, el lado BE es igual al lado BD. Muy bien, chicos. Muy bien, lo mismo, ¿no? Vamos a pintar los triángulos. Mira, este triángulo que lo estoy pintando de color amarillo, ¿qué datos tiene? Entonces dice, ¿no? Tiene su lado que es serruchito de color rojo, su ángulo interno que es 90 y su lado que es bolita de color verde. Pero este triángulo, que también lo voy a pintar, tiene los mismos datos. ¿Te das cuenta? Tiene su lado serruchito, tiene su ángulo interno que es 90 grados y también tiene su lado que es bolita. Por lo tanto, los dos triángulos comparten tres datos que son iguales. Por lo tanto, son triángulos congruentes. ¿Ya? Son triángulos congruentes. Muy bien, ahora sí tenemos que establecer la relación, ¿no? Tanto con su lado como con su ángulo. A ver, vamos. Frente de serruchito de color rojo, voy a denotar que sea, bueno, con otro color. A ver, con un color negrito. Ya, aquí le voy a poner que sea un ángulo. Bueno, si este ángulo es teta, aquí también debe estar ubicado teta, ¿no? Porque frente de serruchito, si es teta, aquí frente de serruchito también debe estar ubicado el ángulo teta. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿qué es lo que podemos realizar aquí? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Mira, simplemente voy a prolongar. ¿Sí? Voy a prolongar esta distancia que sería... Ahí está. Prolongo esta distancia y este ángulo que se forma sería el ángulo externo. ¿Y el ángulo externo cuánto sería? Sería 120 grados. Porque 120 más 60 me da 180 grados. Y vamos a graficarlo para que te des cuenta de lo que vamos a hacer. Está así aproximadamente. Ahí está. Es un aproximado, ¿no? Así es el gráfico. Este ángulo es nada menos que 120. Este ángulo que es 90 grados más alfa. Este ángulo que es tita. Y este ángulo también que es tita. Te das cuenta que es un cuadrilátero, ¿verdad? En un cuadrilátero se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos internos, que sería 90 grados, más alfa, más teta, tiene que ser igual a la suma de los ángulos externos, que serían 120 más teta. En lo cual podemos simplificar, podemos eliminar. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda simplemente 90 grados más alfa y 120. Recordemos que ese 90 pasa al otro miembro a restar. Sería 120 menos 90 y ese resulta 30 grados. Y finalmente hemos determinado el valor de alfa, 30. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la número 6. La número 6 dice lo siguiente, a ver. Dice, en el gráfico, el lado AB es igual al lado BC, ¿no? Aquí está tu BC. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más dice? Dice lo siguiente. A ver aquí. Dice que AF es igual a DF. DF, ¿no? ¿Qué sería esto? A ver. EF, a ver, EF, AF, un poquito largo, pero lo podemos colocar, pero con otro color, ¿ya? Así, mira. AF, serruchito, es igual a DF, que también sería serruchito. Sí, podemos colocar de esa forma. Vamos a revisar ya. AB es igual a BC, AF es igual a DE. Estamos bien. A ver, aquí un poco más grande el serruchito. Ahí está. Muy bien, mira, observa aquí. Observa lo que está ocurriendo en esta parte. Mira que obsérvalo. A ver, vamos a poner aquí. Ya está. Mira,
Este ángulo es nada menos que omega, y aquí también se repite omega, o sea, se cumple la z. Si se cumple la z, por lo tanto, estas rectas como tienen que ser paralelas, ¿sí? Son paralelas. Omega, y aquí también es omega, por lo tanto las rectas son paralelas. Entonces, este ángulo, recordemos que es el ángulo externo de ese triángulo, que tiene que ser la suma de x más y. Como se cumple la z, aquí también debe cumplirse la z, porque son rectas paralelas. Muy bien, aquí es x más y aquí también debe estar x más y. Muy bien, entonces voy a pintar ese triangulito. Ahí está, lo pinto. Y aquí también lo voy a pintar. ¿Te das cuenta que los triángulos de color amarillo son nada menos que congruentes? Porque comparten los mismos datos. Mira, aquí es serruchito de color rojo, omega x más y. Aquí es lo mismo, mira, serruchito, omega y x más y. O sea, los triángulos son lo mismo, son idénticos. Ya, son lo mismo. Por lo tanto, si este ángulo es, por ejemplo, θ, opuesto por el vértice, aquí también va a ser θ. Pero te das cuenta lo siguiente, mira, frente de θ está ubicado serruchito de color anaranjado. Frente de θ, serruchito de color anaranjado. Como son congruentes, frente de θ también debe estar ubicado serruchito de color naranjado. Por lo tanto, aquí es serruchito de color naranjado. Muy bien, chicos, ¿sí? Vamos a graficar el triángulo porque está un poco... Está así, ¿no? Estamos así aproximadamente. Ya está, ¿no? A ver, vamos aquí. A ver aquí, serruchito, serruchito. Aquí colocamos los ángulos, ¿no? Este ángulo es nada menos que x más y. Este ángulo que es externo es 130. Muy bien, este ángulo que está aquí, que le voy a colocar de color rojo, tiene que ser nada menos que 50. 50 es un triángulo isósceles, lados iguales, también le corresponde con ángulos iguales. Aquí también es 50. Como es un triángulo, los tres ángulos tienen que sumar 180. Estos dos ya suman 100. Tiene que ser 80, ¿no? Por lo tanto, dice, ¿no? X más Y tiene que ser 80 grados. Y eso es la respuesta. La letra C de cachimbo. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la número 7. Dice, en el gráfico, dice que AB es mediana del triángulo. Calcule alfa. Muy bien. Esta recta dice que es la mediana, ¿no? Ya, esta recta es la mediana. Al ser la mediana del triángulo, ¿qué función cumple la mediana? La mediana es una recta que parte el lado más grande, que sería la hipotenusa, ya que es un triángulo rectángulo, en dos partes iguales. Ya, esa es la función de la mediana, que parte al lado en dos partes iguales. Pero tenemos que recordar una cosa, ya, una propiedad que les voy a colocar aquí, a ver, de color negrito aquí, y aquí. Aquí voy a graficar un pequeño triangulito, y aquí también otro pequeño triangulito, pero esto va a ser un rectángulo. Mira, aquí voy a trazar la mediana, y aquí también voy a trazar la mediana. Ya, al trazar la mediana, tú sabes muy bien que este lado con este lado van a ser iguales. Al trazar la mediana, este lado con este lado van a ser iguales. Pero si este es un triángulo rectángulo, aquí también va a ser bolita. ¿Ya? Eso tienes que tener en cuenta. Esto es un triángulo rectángulo, ¿no? Por lo tanto, aquí tiene que ser también culebrita. Colocamos aquí la culebrita. ¿Te das cuenta, no? Por lo tanto, aquí se ha generado un triángulo isósceles porque tiene lados iguales. También debe estar con ángulos iguales. Ya. A ver, aquí, este angulito que está aquí es 20. Aquí también tiene que ser 20, ¿no? Colocas 20 grados. 20 más alfa me tiene que dar 90. La conclusión sería que alfa es 70. 70 grados. Ahí está. Marcas la letra A. Muy bien, vamos a continuar con la número 8. Dice,
En el gráfico AB es igual a BC, ¿no? Y CD es igual a DE. Muy bien. Esta distancia, a ver, aquí. Esta distancia con esta distancia son iguales. Y aquí lo mismo, ¿no? Esta distancia con esta distancia son iguales. Muy bien. Por lo tanto, este vértice, a ver, este color, este vértice B con el vértice D serían los puntos medios del triángulo. Muy bien. ¿Qué propiedad se cumple? Debes conocer eso, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo, ahí está. Si yo tengo un triángulo de esta forma, mira, en la cual si esta distancia con esta distancia son iguales y ella con ella son iguales, ¿qué se cumple? Se cumple la siguiente propiedad. La primera propiedad que se cumple es lo siguiente, que la vamos a poner de color verde, que las bases son paralelas, ya que las bases son paralelas, en lo cual si este ángulo es por ejemplo alfa, aquí también va a ser alfa. ¿Qué más se cumple? La relación de 1 es a 2. ¿Cómo es eso, profesor? Si la base menor es simplemente m, la base mayor va a ser el doble, 2m. O la base menor es la mitad de la base mayor. Bueno, puntos medios, aplicamos esa propiedad de puntos medios, en la cual la base media, la base más pequeña tiene que ser la mitad de la base mayor. La mitad de 12 sería 6. Al ser un triángulo isósceles, porque lo es, aquí también lo vamos a pintar ya. Esto es nada menos que un triángulo. Isósceles, ángulos iguales, también debe corresponderle con lados iguales. Aquí también es 6. Por lo tanto, el lado de F tiene que ser 6. Y eso sería mi respuesta. Y esa es la solución del problema. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la número 9. La número 9 dice, a partir del gráfico calcule el lado AB. Muy bien. Este problemita es muy interesante. Mira, obsérvalo cómo vamos a resolver. ¿Te das cuenta? Aquí es, mira, a ver aquí. ¿Es una bisectriz o no? De color rojo. Es una bisectriz y aquí se ha trazado nada menos que una altura. ¿Te das cuenta? Cuando tengas una bisectriz y una altura, tú también debes trazar otra altura. ¿Ya? De tal forma que los triángulos adyacentes que tú observas, ¿cómo son? ¿Son iguales o no? Omega, el lado rojo, 90. Omega, el lado rojo, 90. Ambos triángulos comparten tres datos que son iguales, son congruentes, o también por espejito, ¿no? Por lo tanto, si este lado es 5, aquí también tiene que ser 5, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces yo digo que esto es 5. Ahí está. Este lado es 5. Lo colocamos entonces. Aquí es 5. Es lo mismo, ¿no? Mira, esto es nada menos que una bisectriz, ¿no? Esto es una bisectriz. Y bueno, aquí se ha trazado una cierta altura. Y aquí también se ha generado otra altura. Por lo tanto, los triángulos que se han formado son congruentes. Si esto es 3, aquí también debe estar ubicado el lado 3. Aquí también la vamos a colocar sin ningún problema. Ya, esto es 3. A ver, ahí está. Aproximadamente ahí, ¿no? Muy bien, esto es 3. Por lo tanto, determino que mi lado AB, ¿cuánto es? La suma de 3 más 5, eso me resulta un 8. Ya está, eso es la respuesta. Muy bien, ¿no? Eso es la respuesta, que sería la letra E. Muy bien, vamos con el número 10. Dice, según el gráfico, L es mediatriz del lado AD. Al ser una mediatriz, jovencitos, esta mediatriz con el lado AD van a formar el ángulo de 90 grados. ¿Qué más? Las distancias van a ser iguales, pero te preguntarás, ¿qué distancias van a ser iguales? Esta distancia, esta con esta van a ser iguales. Al ser L una mediatriz del lado AD.
Muy bien, dice que BC es igual a 2, dice que CD es igual a 3. Tenemos que determinar cuánto es el lado AB. Muy bien. Lo que yo puedo hacer en estos momentos es lo siguiente. Puedo unir los vértices, el vértice A con el vértice C, de tal forma que se han generado dos triángulos rectángulos que son iguales. Al ser iguales, este lado también va a ser 3. Muy bien, como yo quiero determinar el lado AB, puedo aplicar Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Dice lo siguiente. El lado, bueno, la hipotenusa, que es el lado más grande al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de sus catetos elevado al cuadrado. Muy bien. Tendríamos aquí un 9, tendríamos x al cuadrado y 4 pasa a restar, tendríamos que x al cuadrado es 5. Finalmente el exponente pasa como una raíz. Mi respuesta sería simplemente la raíz cuadrada de 5, que sería la letra C. Muy bien, número 11 dice, según el gráfico, el lado BD es igual al lado de E, ¿no? A ver, vamos a colocarle su culebrita. Siempre con la culebrita, ¿no? Ya está. El lado BD, aquí está el lado BD, es igual al lado de E. Ahí está, muy bien. ¿Qué más? Nos dicen que CD es igual a 3. Aquí está tu 3. A ver aquí. Ahí está el 3. Tenemos que determinar cuánto vale el lado AB. Muy bien, chicos, ¿cómo podemos resolver el problema? Está interesante en sí. Ya, lo primero es enfocarnos en este triangulito. Ya está. Nos vamos a enfocar en el triángulo que lo estoy pintando, ojo. Este triángulo. Recordemos que aquí se ha trazado su mediatriz, mira. Su altura, ¿no? Se ha trazado su altura y también es una bisectriz. En sí te das cuenta, ¿no? 90, este lado, beta. Aquí, 90, este lado y beta. Son congruentes, son iguales. Como son iguales, yo le puedo colocar aquí una pequeña bolita. Ahí está. Y aquí también debe corresponderle una pequeña bolita. ¿O no? Entonces te recuerda la propiedad de base media. Como estos vértices son puntos medios, ¿te recuerdas, no? Aquí tiene que ser 6. La base mayor es el doble de la base menor. Muy bien. Pero hemos dicho que los triángulos eran iguales, eran congruentes, ¿te recuerdas? Eran congruentes. Por lo tanto, si este lado es 8, aquí también debe estar ubicado el lado 8. Aquí mira, este es 8 y aquí también debe estar ubicado el lado 8. Y terminamos. Eso sería la respuesta. 8, la letra C. Muy bien, vamos con la número 12. Dice, a partir del gráfico calcule BD sobre AC, ¿no? Muy bien, chicos. BD sobre AC. A ver, vamos a resolver el problemita que está muy interesante. A ver, recordemos que es un triángulo isósceles. Aquí yo coloco mi M, aquí también tiene que ser M, ¿o no? Si aquí es N, todo AC va a ser M más N. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Muy bien. Voy a prolongar la distancia. Esta distancia lo prolongo. A ver aquí. Lo prolongo y aquí también lo voy a prolongar. Ahí está, ¿qué te parece? De esta forma, a ver. Muy bien, ahí está aproximadamente. Y te generas, bueno, no, generas lo que serían los triángulos iguales acá, mira. Omega m más n, 90. Omega m más n, 90. Son iguales los triángulos. Al ser iguales, estas distancias tienen que ser también iguales, ¿o no? ¿Está? Son iguales. Muy bien. ¿Qué más podemos realizar? Interesante el problemita en sí. A ver, voy a prolongar esto, este lado, y voy a trazar aquí una cierta altura. Al trazar una altura, esto sería mi 90. ¿Sí? Al trazar una altura yo puedo aplicar la propiedad de base media, 90, y aquí también es 90. ¿Sí? Y es punto medio, en la cual esta distancia, la base mayor tiene que ser el doble que la base menor, o sea 2n. Muy bien.
¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo hacer aquí? Esto va a ser simplemente omega, opuesto por el vértice. Esto va a ser omega. Y aquí también va a ser omega, porque las rectas son paralelas y se cumple la z. En la cual aquí va a ser también 2n, porque es un triángulo isósceles. Muy bien, chicos, ya estamos culminando ya. A ver, esto sería 2n. Muy bien. Como esto es punto medio y son paralelas, esta distancia con esta distancia también deben ser iguales. Por lo cual, esto también es 2n más m. Reemplazamos entonces BD, que es toda esta distancia, que sería 2n más 2m, sobre AC, que es n más m. En la parte superior factorizamos, que sería el 2, y podemos simplificar, ¿no? En la cual mi respuesta sería simplemente 2, y lo vas a marcar. Respuesta 2. Muy bien, vamos con la número 13. Dice: en el gráfico AB es igual a 4, calcule BC. Te das cuenta, ¿no? El triángulo, rectángulo, con estos son iguales. Al ser iguales y mide todo 2, cada uno tiene que ser 2. Porque dice que la distancia es 4, o sea, todo esto es 4. Y como son iguales, tiene que ser 2 y 2. Y aquí tienes que aplicar una pequeña propiedad. Bueno, es un notable en sí. Notable de 37 medios. Aquí le colocamos 90 y aquí colocamos el notable 37 medios. Recordemos, si esto es por ejemplo K, esto tiene que ser 3K. Es la relación del ángulo de 37 medios. Por lo tanto, este cateto tiene que ser el triple de ello. Este cateto tiene que ser el triple de ello. Y lo cual el triple de 2 sería 6. Y eso sería mi respuesta. Y lo vas a marcar, ¿no? 6. La letra C. Muy bien, vamos a continuar con la número 14. En la número 14 dice: en el gráfico mostrado BD es igual a 3. Calcule AC. Nos piden toda la distancia. Y bueno, en primer lugar vamos a completar ángulos. 37, 90. Este ángulo tiene que ser 53. 45, 90. Esto tiene que ser 45 grados. Aplicamos notable de 37 y 53. Aquí está, mira. La relación es frente 37 es 3, 4 y 5. 3, 4 tiene que estar en la parte inferior. Y aquí tiene que estar 5. Aplicamos notable de 45. 45 y 45, donde los catetos son iguales. Si esto es 3, aquí también debe estar ubicado 3. Por lo tanto, el lado AC tiene que ser la suma de 4 más 3. Eso me resulta un 7, ¿no? Y marcas la respuesta, que sería la letra B. Muy bien, vamos con el número 15. Dice: según el gráfico, DE es igual a 2. Colocamos aquí 2. Calcular AC. A ver, vamos a completar los ángulos. 15, 90, esto tiene que ser 75. Y este ángulo tiene que ser 15. 75, 90, esto tiene que ser 15. Podemos notar que aquí tenemos ángulos iguales, ¿verdad? Ángulos iguales, ¿te das cuenta? En sí, los triángulos rectángulos son iguales. Ya son iguales porque podemos completar y esto sería 75. Son iguales. Como son iguales, aquí también tiene que ser 2. Y aquí tienes que aplicar una propiedad. Un notable especial es esto. A ver, vamos aquí. Si este ángulo es, por ejemplo, 90, y aquí también es 90, si este ángulo es 15 y esto es 75, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente: si este lado es, por ejemplo, m, esta distancia va a ser 4m, o sea, todo esto va a ser 4m. Ya, toda esta distancia va a ser nada menos que 4m, va a ser 4 veces que la altura. Por lo tanto, AC tiene que ser 4 veces que la altura, que tiene que ser 8. Y eso sería mi respuesta, la letra B. Muy bien. Muy bien, vamos con el número 16. Dice lo siguiente, ¿no? A ver, dice: en el gráfico
A más B, bueno, AB con DE suman 5. Vamos a colocar aquí. ¿Dónde está AM? AB, M, BD, vamos a colocarle N, ¿ya? Aquí N. Muy bien. Calcular DC, dice. Nos pide esta distancia. A ver, este angulito es el ángulo externo del triángulo BDC, que tiene que ser la suma de 3 alfa más alfa me daría 4 alfa. Muy bien, ¿qué más podemos realizar aquí? Muy bien, entonces lo que voy a realizar es lo siguiente, mira, observen lo que voy a hacer. Voy a trazar nada menos que una recta, le llaman la seviana, ¿ya? Una recta cualquiera. Trazo una recta en la cual yo puedo generar cualquier ángulo, pero voy a generar el ángulo de alfa, que este ángulo sea alfa. Al ser alfa este angulito, alfa más alfa me tiene que resultar 2 alfa. Y aquí también tiene que ser 2 alfa, porque 2 alfa más alfa me da 3 alfa. De tal forma que esto es un triángulo isósceles, 2 alfa, 2 alfa. N, aquí también tiene que ser n. ¿Te das cuenta? Pero aquí también tienes, mira, 2 alfa, aquí también es 2 alfa. Por lo tanto, si este lado es n, aquí también tiene que ser n, ¿no? Tiene que ser m. Lo mismo, tienes aquí alfa, aquí también es alfa. Por lo tanto, si esto es m, aquí también tiene que ser m. Ya está. Hemos culminado. Por lo tanto, DC aquí es igual a n más m o m más n, que es lo mismo en sí, que sería 5. Recuerda, ¿no? Esto era 5. Ya está. Muy bien, vamos con la número 17. Dice, según el gráfico, beta más omega es igual a 60, AB es igual a BC, calcule alfa. Muy bien. A ver, el problema dice que las distancias son iguales, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí. Estas distancias son iguales. Ahí está. Muy bien. A ver, aquí tenemos omega. Aquí tenemos 2 omegas. Aplicamos el primer criterio de trazo, que dice que debemos trazar una seviana interior, de tal forma que tenemos que generar triángulos isósceles. Para que sea isósceles, esto tiene que ser omega. Omega, omega, triángulo isósceles. Ángulo externo tiene que ser 2 omega. Muy bien, entonces aquí tiene que ser nada menos que pelotita. ¿Te das cuenta? Pelotita, pelotita, triángulo isósceles, ¿no? Ah, ¿te das cuenta todavía de que esto, a ver aquí, triángulo isósceles, culebrita, y aquí también tiene que ser culebrita? Unimos estos vértices porque es lo más recomendable que se tiene que hacer, ¿ya? Unimos el vértice C de tal forma que este ángulo es la suma de beta más omega, y eso es 60, ¿o no? Al ser 60 con lados iguales, esto también va a ser 60, ¿ya? Tienes que tener en cuenta eso. Se construye, se forma un triángulo que sería nada menos que un triángulo equilátero, siempre y cuando sea 60 con lados iguales. ¿Ya está? Muy bien. Se ha formado un triángulo isósceles. Si este ángulo es, por ejemplo, a ver aquí no, alfa más omega, aquí también va a ser alfa más omega. Ya está, eso sería todo en sí. A ver, vamos a aplicar ratoncito. ¿Qué dice ratoncito, jovencitos? La suma de dos ángulos internos me tiene que dar el ángulo externo. Tendría 2 alfa más 2 omega. Eso me resulta 60 más 2 omega. Simplificamos, simplificamos. Por lo tanto, 2 alfa sería igual a 60 y valor de alfa sería 30. ¿Ya está? Esa es mi respuesta. La letra E. Muy bien, vamos con la número, a ver, 18. Dice en el gráfico AB es igual a BC. A ver, vamos aquí. El lado AB, ¿dónde está? Es igual al lado BC. A ver, vamos, ¿qué más? El lado AE es igual al lado BD.
Ahí está. Calcule alfa. Ya nos percatamos lo siguiente aquí, que este triángulo con este triángulo son congruentes, porque tienen los lados iguales. ¿Te das cuenta? Lados iguales. Mira, frente de A está ubicado 5 alfa. Frente a A también debe estar ubicado 5 alfa. Colocamos aquí 5 alfa. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces solamente enfócate aquí. Este angulito que está acá, voy a colocarle color aquí. Este angulito, ¿cuánto sería? 180 menos 5 alfa. Y aplica ratoncito acá. La suma de los ángulos internos tiene que darme el ángulo externo. Por lo tanto, los internos serían el alfa más 180 grados menos 5 alfa es igual a 5 alfa. Muy bien, en lo cual 180 tendría que ser igual a, pasa 10 menos alfa sería 9 alfa. Valor de alfa sería 20. Y eso sería la solución. ¿No? Ya, marcamos la letra D. Sí, ahí está. Muy bien, chicos, de esa forma estamos culminando.